Amigos de mesa de redacción, bienvenidos a una emisión más de su programa en La Voz de Durango, en la redacción Gregorio Armando Meraz. En esta ocasión voy a entrevistar a un conocido historiador, un experto en el tema, no solamente por lo que ha leído, sino por lo que le apasiona el tema. Gilberto Jiménez Carrillo, quien es director general de la Biblioteca Pública Estatal José Ignacio Gallegos Caballero. Don Gilberto, eres Juan, bienvenido querido, a La estimado, Voz de yo lo Durango. sé, esta es mi casa, porque Gilberto, somos amigos de hace en tiempo. alguna ocasión, al cruzar la frontera a los Estados Unidos, el aduanal norteamericano, el vista aduanal o ¿qué son? Son Sí, los agentes de migración, agentes de diríamos, ¿no? migración. Me para, revisa mi carro y ve las placas y voltea y me dice con un gesto despectivo, me dice, ¿por qué trae esas placas de Villa? Ya ves que Sí, hubo hace unos, un momento era una figura en que como había, si el caballo, ¿verdad? Era una exacto, mancha y unas una placa. que eran espantosas, ¿verdad? Esas placas. Bueno, el caso está en que la Donal me dijo, ¿por qué le dan tanto culto a ese señor si era un bandido, era un asesino, un ladrón? ¿Para qué tanto amor por Pancho Villa? Y como yo ya sé que con los agentes de migración norteamericanos Sí, te quedaste nunca, callado mejor, nunca ¿verdad? debes discutir, le contesté, mire, no sé, yo le voy a Green Bay, a los empacadores de Green Bay, Yo le voy ¿verdad? a los Pero Raiders. ahora que tengo la oportunidad de tenerte en la sala de redacción, es bien difícil traerte, Gilberto, y de veras, amigos, es verdaderamente complicado traer al historiador Gilberto Jiménez. A cualquier candidato de esos que andan ahorita pidiendo el voto lo traes fácil, ¿eh? Fácil. Pero a un historiador de esta talla no lo traes tan fácil. Entonces, lo quiero aprovechar para que ustedes disfruten el tema que es verdaderamente, periodísticamente, un temazo. Pancho Villa, ¿es un héroe o es un villano? Yo leí estos libros de un historiador chihuahuense y para este señor, Villa no es un héroe, pero para Gilberto Jiménez Carrillo, Villa no solamente es héroe villano, sino para los duranguenses es algo más, Gilberto. Sí, desde luego, Villa para los duranguenses es un símbolo, es algo que nos represente, que nos da identidad. Si tú sales de Durango a otra parte de la República, Juan, te van a preguntar, ¿de dónde eres? Y tú contestarás, de Durango. Te van a decir, la tierra de los alacranes y de Pancho Villa. Y como te pasó con el Adonal, sales de México y te vas a Estados Unidos y te preguntan, ¿de dónde eres? Mexicano. La respuesta va a ser, viva Villa. Entonces, con defectos y virtudes, este personaje nacido en Durango nos da identidad como mexicanos y particularmente como duranguenses. Pero la gente, generalmente hablando, conoce las cosas mínimas sobre Francisco Villa. Lamentablemente, esas cosas generales que se conocen de Villa son las que lo pintan como un individuo malo, bandido y no como que una finísima persona. ¿A qué me refiero? Que lo conocemos, tú y yo sabemos un poco más porque hemos leído más que mucha gente, que pues es entendible, nadie está obligado a saberlo todo, y lo pintan como el bandido, el robavacas, que se robaba mujeres, que mataba gente. Pero la gran mayoría de la gente no sabe que Villa sí hizo eso, Juan, pero también fue jefe de una división de miles de hombres, que también fue gobernador de Chihuahua, que también se sentó en la silla presidencial, que también promulgó una ley agraria que, si tú quieres, nunca se aplicó, pero él tenía esa visión, que fundó escuelas, que tenía compasión por los niños pobres, por la gente desvalida, etcétera. O sea, Villa era un hombre de carne y hueso que también iba al baño y se bañaba como tú y yo, y que era un individuo que es famoso, que es seguido, que es idolatrado, que es también vilipendiado porque te va a dar risa, pero es como en América.
Juan, a la América lo quieres o lo odias, no hay medias tintas. Con Villa pasa lo mismo, o lo quieres o lo odias. Pero ese odio o esa admiración surge del conocimiento que tengas o también que te sientas agraviado. Curiosamente en la ciudad de Durango, Villa no es muy admirado, no es lo muy quiere la gente seguido, aquí. porque la gente, los conservadores, como dice el presidente de la República, los ricos de la época fueron despojados, pero no por Villa, por la revolución, por el movimiento. Y para muchos Villa encarna la revolución, lo cual es cierto, ¿verdad? No le encarna Carranza, ni Madero, ni Zapata siquiera. Pero Villa es un personaje muy interesante porque es bandido y es héroe y es cuatrero y es mujeriego y es líder y es estadista y es gobernante y es revolucionario. Todo es Villa en una sola persona. A mí me impacta el episodio histórico que relata Friedrich Katz sobre la Revolución Mexicana y el pasaje que describe de Villa. Por cierto, la Universidad Juárez o el Congreso del Estado hicieron una reedición de los libros de Katz sobre la Revolución, altamente recomendable esa edición. Es cierto. Agotada, cuando creo. era presidente del Congreso, Jorge Herrera Delgado. Jorge Herrera Delgado, exactamente. Sí, reeditó el libro de Pancho Villa, así se llama. Sí. Que a mi juicio es la mejor biografía que hay sobre Villa, la de Katz. Exacto. Muy completa, se llevó 10 años en investigar y en conseguir datos para hacer esa obra. Mejor que Taibo y mejor que muchos. Yo, ¿qué elementos pudiera preguntar sobre cómo considerar a Villa héroe o villano? A ver, ¿por qué podríamos considerarlo villano? ¿Qué hizo de mal que este señor Reindessel escribe 2 libros bastante gordos, si no es que otros libros más, donde se denota y relata que este señor Villa era un cuatrero, un delincuente, un matón, un asesino, etcétera? ¿Por qué lo podríamos considerar villano, Gilberto? Muy sencillo, mira, te repito, Villa era de carne y hueso. La historia la platican los que ganan, no las que pierden. Villa es un personaje de los pocos que hay en la historia de la humanidad que aún en vida ya se había convertido en un mito. Y ese mito se da en gran razón porque Villa, a diferencia de Zapata, vive o sus actividades se desarrollan muy cerca de la frontera. Me refiero a Chihuahua, a Ciudad Juárez. Entonces los americanos que siempre están sedientos, tú que eres periodista y reportero lo sabes, de conseguir la nota, de investigar a un personaje que causa o llama la atención, pues es muy sencillo ir del Paso a Juárez o del Paso a Chihuahua y entrevistar a ese hombre semianalfabeta que apenas sabe leer y escribir, que se convierte en gobernador y que se convierte en líder de miles de hombres y que gana las batallas importantes que permiten que Porfirio Díaz y posteriormente Victoria Huerta se vayan del país. Es el brazo armado de la revolución. Las batallas que gana Villa, si no ha sido por él, no triunfa la revolución. No las batallas de Obregón, ni las de Zapata, ni las de Pablo González. Por eso era el brazo armado. Ok. Pero lo que hace regresar es escarbarle. Es decir, esa figura de bronce que todos amamos, idolatramos porque se mete a Estados Unidos, porque ataca a un pueblo, porque se siente en la silla presidencial, ese personaje folclórico que nos pertenece a todo el pueblo, que tuvo muchas mujeres y tuvo muchos hijos, y el Pancho Villa con sus 2 viejas a la orilla, y si Pancho Villa no se hubiera muerto, cabrones, y cosas de esas que rodean a ese mito bonito, interesante, popular, folclórico, pues también tiene un aspecto negativo y un aspecto que lo pinta de otra manera y hace que que historiadores como Redesel les carguen a la parte negativa del personaje. ¿Por qué villano? Porque cometió excesos, porque tiene rasgos de crueldad. Como en todas las guerras. Claro, las guerras no se hacen ni con cartas de amor, ni con serenatas, ni con flores, se hacen con violencia. Lo estamos Y viendo lo que ahorita. hizo Villa, si no lo hubiera hecho él, hubiera hecho otro. Pero fue la época que le tocó vivir y tuvo que tomar decisiones para mantener el orden. Villa tenía una característica muy interesante, aparte de que no aceptaba la traición, era un hombre disciplinado. El solo hecho de que no tomara una gota de alcohol lo hacía ser disciplinado, pero también era muy drástico en sus decisiones, no era blandito. El que se portaba mal lo castigaba. Que lo fusilaba, no. Mira,
Ray de Sel hace una investigación muy interesante porque examina al hombre Ray de Sel. Ray de Sel es el autor del libro, al hombre de carne y hueso que toma decisiones poco entendibles. Pero, por ejemplo, te voy a dar un caso. Tenemos la idea de que Villa era mujeriego. Sí lo era. Se casó 4 veces. No se casó 50 ni 1000, Juan. Se casó 4, pero tuvo como 18 mujeres. De estas 18, 4 fueron esposas. Las otras fueron aventuras, amores ocasionales. Con esas 14, 15 mujeres se engendró 20 y tantos hijos, casi 30. Y tú dirás, ¿qué? ¿Ves tú la foto de la portada del libro de Ray de Sel? Si la puedes acercar. Y la dentadura de Villa está hecha a pedazos, mira. Sí, ¿Vela? sí, sí. O sea, Colgate jamás lo hubiera contratado para filmar un comercial. Como modelo. Como modelo. Tampoco se parece a Brad Pitt. Entonces, ¿cómo es que este individuo tenía tantas mujeres? Pues, porque era el líder del ejército. Porque las mujeres que anduvieron con Villa eran mujeres de su condición social. Ninguna era hija de un banquero o hija de un embajador. Eran hijas de rancheros, empleadas de una tienda, mujeres que estaban ahí en el campo con sus familias. Y veían en Villa al líder, al hombre grandote, carismático, el jefe. Meterse con Villa, una mujer en aquella época, significaba que pues iban a presumir, tengo un hijo del general. Y luego el general no se iba a meter con la familia de esa mujer, porque era la mamá de su hijo, o sea, con el papá, con los hermanos, con los tíos. A esos hombres los iba a respetar y en una nada hasta los iba a mantener. Entonces, a lo que voy es que para historiar tienes que conocer un poquito, un muchito el contexto de por qué el personaje que está estudiando hizo lo que hizo. No nomás repetir como un perico lo que leíste en un libro sin examinar cuáles fueron las causas que llevaron a Villa a cometer excesos de violencia. Y relacionado con esto que estás diciendo, ¿qué pasó en Amiquipa? Cuando Villa pierde la batalla de Celaya, en abril-mayo del 15, en ese momento se disuelve la División del Norte, triunfa Obregón, Venustiano Carranza ya no se va del país, estaba ya con un pie en el barco, al igual que Porfirio se iba a ir del país, en el Ipiranga se llama ese buque. Gana Obregón, Carranza se regresa, meses después se promulga la Constitución del 17, Carranza se queda con el país y Villa regresa a sus orígenes, es decir, deja de ser general, bueno, sigue siendo general, ya no está en combate, pierde Celaya y se regresa a sus dominios, Durango y Chihuahua, sobre todo Chihuahua. Pero ¿cuál fue el problema? Que Villa odiaba tremendamente a Carranza y más a los americanos. Los americanos al final apoyaron a Carranza. Lo cual, te repito, también tiene una explicación. Vas a apoyar del guerrillero, que es muy entrón y muy valiente. Otro que pues es jefe de Estado, que sabe escribir, que formula leyes, que es un hombre respetado. Había sido gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y el otro, pues me cae bien, pero ese no está para presidente. Y al final los gringos se deciden y apoyan a Carranza. Y eso le creó una gran molestia a Villa, que después de que se pierde en Celaya, se dedica a ocasionarle problemas al gobierno de Carranza. ¿Cómo? Con guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas es un sistema que desde hace años, miles de años se utiliza, que consiste en que llegas a un pueblo con 100, 200 hombres, 50 hombres, te provees de dinero, alimentos, si puedes, alcohol, mujeres, estás ahí un día, 2 máximo, llega el gobierno federal, te tienes que pelar porque van sobre ti. Y fraccionas a la tropa en 4 o 5 partes y a los 15 días, vía algunos códigos, estás en otro pueblo y vuelves a atacar. Y estás chingue y chingue, en pocas palabras, al gobierno. Y eso hizo Villa con Carranza, darle problemas y problemas. Pero bueno, Carranza, para tratar de contrarrestar un poco esos ataques opresivos de Villa, utilizando el sistema de guerra de guerrillas, le hace como en algunos pueblos de Michoacán actualmente, se fundan o se echan a andar defensas sociales que defienden al pueblo los ataques de Villa y de otros bandoleros que había que a río revuelto, ¿no? Pero muchos de esos individuos que formaban un pacto de las defensas sociales apoyados por el gobierno de Carranza habían sido villistas, habían pertenecido a las tropas del general. Pero ese carácter, ¿verdad? Hay que entender que ya se acabó la revolución. Perdimos, el general les da chance que se vayan a su casa a los que quieran y se dedican a trabajar la tierra, a su familia, a sus hijos. Pero un llegue el general y se defienden contra el general. ¿Qué pasa en Amiquipa? Bueno, pues en Amiquipa pasa que el 8 de abril del 17 llega Villa a ese pueblo. Para que la gente entienda un poquito,
Namiquipa es Es un una pueblo, es un sí, pueblo. del estado de Chihuahua, al noroeste, como a 2 horas, casi entrando a la sierra. Sí, cerca de la capital de Cerca a Chihuahua. 2 horas más o menos, Perfecto. Namiquipa. Ahí queda ese pueblo. Y llega a Villa porque de Namiquipa eran Candelario Cervantes y Francisco Beltrán. Aquella recompensa que surge cuando Villa ataca a Estados Unidos dice $5,000 por Villa, más 1,000 por Pablo López, Martín López, Candelario Cervantes y Pablo Beltrán. Esos eran de Namiquipa. Okay. Entonces baja Villa con 150 hombres a Namiquipa. Y era un hombre muy inteligente y manda un propio en la noche a Namiquipa. Un propio es el mensajero. El clásico que va con la banderita blanca, Juan. Claro. Y el propio le dice ahí a los dirigentes del pueblo, aquí estamos a las orillas del pueblo, el general Villa y nosotros. Vengo a decirles que mañana, de parte del general, que mañana vamos a tomar el pueblo. Para que pongan abusados. Los hombres del pueblo, los jefes, los padres de familia, los señores las autoridades, cobardemente, Juan, al día siguiente se van del pueblo. Y se van y acampan ahí en los cerros de alrededor. Seguramente desde ahí con algunos binoculares estaban esperando qué iba a pasar. Al día siguiente Villa cumple con el cometido el que envió, porque se regresa con el mensaje. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Pues que ahí nos esperaban, general. Ok, mañana entramos. Para entrarle al combate. Para entrar al combate, que ahí nos esperen. ¿Pero qué? ¿Qué te dijeron? No, que mañana nos esperen. Ok, Villa se prepara, llegan a las 8 de la mañana y no hay un alma de hombres. Todos se pelaron. Menos los niños y los ancianos. Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Pero ellos pensaron que Villa, al encontrar el pueblo solo, pues iba a agarrar comida, iba a agarrar dinero. Estaba una noche y al día siguiente se iba. Villa saca a todas las mujeres del pueblo, mujeres en edad de merced, dicen en los pueblos, Juan, y les dice, ayer mandé un propio para que le avisara a sus hombres que hoy iba a meterme a este pueblo. Y sus hombres, en vez de quedarse y defenderlas, y defender su pueblo, y defender su dignidad, se fueron huyendo cobardemente y las dejaron solas. Los hombres de este pueblo cobardes merecen una lección. Eso no lo hace un hombre. Un hombre defiende a su familia con la vida, y ellos no lo hicieron. Y van a tener un castigo. Entonces, se ordena una violación tumultuaria. Es un exceso, Juan. Porque claro, a todas las mujeres casadas, señoritas, niñas, la tropa las violó a todas, menos a las ancianas y las niñas muy chiquitas. Las que no merecían. Las que no merecían. Imagínate, y al día siguiente se fueron las tropas villistas. Imagínate al día siguiente que llegan los hombres y se encuentran con esa barbarie, con ese exceso, con esa crueldad de Villa. Quiere decir que las mujeres de ese pueblo no solamente odiaron a Villa y a los hombres que las violaron, también odiaron a sus maridos, a sus esposos, a sus padres, a sus hermanos, que las dejaron solas y se fueron. Y no solamente eso, 9 meses después, unas de esas mujeres tuvieron hijos. ¿De quién? Pues del que las violó. Entonces, los hombres de ese pueblo tuvieron que cargar el resto de su vida con un hijo que no era de ellos, producto de una violación. Entonces, Redetzel analiza ese hecho que sí existió en Namiquipa en abril del 17 y lo pone como el bandido, el desarmado, el cruel. Bien, yo te pongo otro aspecto. El Villa, que conocía la condición humana, que no admitía las cobardías, que era un hombre hecho y derecho y que, bueno, lo reconozco, el castigo fue muy excesivo, ¿verdad? Pero era Villa y Villa tenía que dejar no una carta de amor, una prueba de que no se andaba por las ramas. Y las batallas que ganó Villa, las ganó con pundonor, con coraje, con valentía, con huevos. Lo que quiere decir que todas las acciones, o gran parte de las acciones que cometió Villa en vida, obviamente, se caracterizaban, Juan, porque eran de energía, de ganas, con carácter, vamos. Cuando el ataque a Namiquipa ya había pasado el asalto a Columbus. Sí, ya, lo de Namiquipa fue en abril del 17. Lo de Columbus fue en marzo del 16. Perfecto. Amigos, vamos a hacer una pausa comercial. Está muy interesante la entrevista con Gilberto Jiménez. Nuestros teléfonos están en la pantalla por si gusta hacerle alguna pregunta a nuestro historiador invitado.
Y hacemos una pausa, amigos, y volvemos con ustedes. Si eres amante del chocolate, ven a conocer Chocolatería Cacao, donde encontrarás una gran variedad de chocolates, bebidas y derivados de cacao para todos los gustos. Te esperamos en calle Canoas 201, esquina con Fénix. Chocolatería Cacao. Visita nuestro showroom dentro del Museo 450. Apoya y adquiere productos de diseñadores, artistas, artesanos y creativos locales. Te esperamos. Grupo Creativo Durango. Amigos, volvemos con Gilberto Jiménez Carrillo, hablando sobre la figura de Pancho Villa. ¿Era un héroe o era un villano? Hay un episodio, hay un pasaje en la vida de Pancho Villa en las que todavía no es Pancho Villa, es Doroteo Arango. Él es un jovencito que se integra a una banda de malhechores. Platícanos esa historia y luego la relación que tienen ellos dos con Heraclio Bernal. Sí, eso es muy interesante. Mira, Villa fue en sus inicios bandido. Conocemos la historia esa romántica de que muere el papá, se hace cargo de la familia porque es el mayor de 5 hermanos. Su mamá es viuda, se dedica a trabajar la tierra desde los 12 años y a los 16 regresa de sembrar la tierra al tercio con los hacendados de la época que eran los López Negrete, y resulta que la mamá está llorando muy triste porque el hijo del patrón quiso abusar de la hermana. Bueno, a partir de ahí Doroteo va a vengarse del hijo del patrón, le mete unos balazos por los pies y eso lo hace que huya, lo persigue la cordada que comandaba Octaviano Meraz, y estando escondido ahí a las faldas de la Sierra de la Silla, que está a espaldas de Donato Guerra, que antes se llamaba Santa Isabel de Berros, ahí un día llega la gavilla de Ignacio Parra, que era el bandido que tenía asolada la región, y el primo de Villa. Eso cuenta la historia romántica de Memorias de Pancho Villa de Martín Guzmán. Le dice, ahí tengo a mi primo. Y el bandido le dice, aquel que balaceó al hijo del patrón, sí, ¿y qué? Pues lléveselo, enséñenlo, pues está muy tiernito, pero pues de que ande aquí, al rato lo agarran y lo cuelgan. Pues tráemelo. Y Doroteo se incorpora a la gavilla de Ignacio Parra. Ignacio Parra era un bandido muy famoso, tan famoso que incluso José Guadalupe Posada le dedicó una litografía, fíjate, era el bandido más perseguido y más famoso de la época. Pero resulta que Parra se enseña a ser bandido bajo las órdenes de Heraclio Bernal. Heraclio Bernal robaba en Sinaloa, Guadalupe Los Reyes, y luego la lana que se robaba de barras de oro y plata se las gastaba en Basís, en San Dimas, porque Guadalupe Los Reyes y San Ignacio, Sinaloa, que él era de San Ignacio, está pegado a San Dimas, Juan. Entonces robaba por allá y acá se la pasaba padre, y también robaba en las minas de San Dimas. Pero hay una parte del municipio de Canatlán que tú conoces, la Maimora, el Maguey, está pegado a San Dimas. Y hasta esos rumbos llegaban los Bernales, y ahí conocen en la Maimora a la familia Parra. Pero no porque fueran grandes cuates, sino porque llegaban a pedir alojamiento, agua para los caballos, la gordita, y ahí los Parra pues, les daban la gordita y pastura para los animales. Y se crea la idea de la cordada, de que los Parra protejan a los Bernal. Y al rato también andaban persiguiendo a los Bernal. Y no le quedó otra, perdón, a los Parra, no le quedó otra a los Parra que hacerse también bandidos porque el gobierno los persigue porque los acusa de proteger a los Bernales. Ignacio se hace bandido porque matan a 2 hermanos, al papá también lo meten al bote. No le queda otra nomás que juntarse con Heraclio. Y se hace un bandidazazazo también, Ignacio Parra, porque le enseña Bernal. Entonces, Villa no conoció, o Doroteo no conoció a Bernal, pero lo conoció a través de Parra. O sea que Doroteo aprende a ser bandido a través y por las enseñanzas de Parra, que traía las enseñanzas de Bernal. Ahora, ser bandido, Juan, no quiere decir que fue a la escuela y tomó clases de bandidaje de 8 a 11. No, aprendió sobre la marcha. O sea, aprendió a destazar animales, aprendió a ver con la luz del sol si iba a llover o no iba a llover,
aprendió a saltar, aprendió a manejar armas, aprendió a montar a caballo, aprendió veredas, aprendió a ser sagaz, aprendió a que su olfato fuera diferente al resto de los demás. Ese Villa, que tenía una inteligencia natural, Juan, la desarrolló al 1000% en su etapa de bandolero, de bandido. Así empezó. Pero yo soy una persona que sostiene que Villa tenía una inteligencia por arriba de la media, Juan. No, ¿cómo te explicas que ha llegado a tanto? Esto quiere decir que Villa o Doroteo Arango hubiera sido el mejor ganadero, el mejor banquero, el mejor comerciante, el mejor hacendado. Es así que fue el mejor guerrero, que fue el mejor líder, que fue el mejor bandido, fue el mejor en lo que hizo. Entonces, por esa inteligencia superior que tenía el resto sobre la media. Exacto. En algún momento de la historia. Pero ahí aprende con Ignacio Parra, que era de Canatlán, de La Cañada, y ahí era ese famoso bandido. Un mes antes de que mataran a Ignacio Parra, Octaviano Meraz, jefe de Acordada, lo persiguió hasta que lo capturó, pero un mes antes se enojaron Doroteo Arango e Ignacio Parra. Doroteo le reclama algo al jefe y el jefe, que era Ignacio Parra, le dice: si le gusta, si le conviene, aquí el que manda soy yo. Y no ande poniendo en tela de juicio mis órdenes. Y Doroteo, ya a la edad de 20 años, porque anda con el 4, se separa de la gavilla y al mes Octaviano los captura y mata a Ignacio, mata a un primo y a otro individuo más. ¿Y coincidieron en algún momento de la historia los tres? No. Heraclio Parra, Heraclio Bernal, Nacho Parra y... A Heraclio Bernal lo matan en 1888 y a Parra 10 años después, en 1898. Y cuando Villa se integra con los Parra, Bernal ya había muerto 10 años. No lo conoce. No, lo conoció a través de pláticas. Cuando viene ese pleito entre Ignacio Parra y Pancho Villa, Doroteo Arango en ese momento, es porque creo que no quiso pagar una comida a un anciano que estaba por ahí, y él decide ya irse para Parral. ¿Qué pasa cuando Doroteo Arango se va a Parral a cambiar de profesión, pero más bien viene huyendo de las autoridades de Durango? Porque Doroteo Arango ya había asaltado, ya había robado, ya había asesinado. Y huye hacia Parral para dejar atrás su pasado delictivo. ¿Y qué pasa cuando llega a Parral? Mira, volviendo al tema de Rey de Cel, me voy a salir un poquito. Rey de Cel examina con mucha precisión y datos biográficos, académicos, de investigación seria, con fuentes primarias, el pasado delictuoso de Villa. Villa, y coincido con él, con Rey de Cel Mendoza Soriano, Villa era bandido por naturaleza. La idea de la hermana que violaron es falso, Juan. Y yo creo que van a venir a quemarte el negocio. Mira. Bueno, aquí tengo a Diego Cervantes. Robó, asaltó, mató, despojó de dinero. Todo eso lo hizo un bandido. Y existen expedientes judiciales en los juzgados de la época donde se persigue a Doroteo, a Ignacio Parra y a los miembros de la gavilla, Refugio Alvarado, que les en el Jorobado, por cierto, por bandidos, por bandoleros, porque robaron, mataron, asaltaron, etc. Ok. Imagínate que Doroteo hiere al hijo del hacendado y lo meten al bote porque se robó una vaca. Ya en el bote van a decir: este muchacho es el que hirió al hijo del patrón. Ese ya no sale, Juan, ¿eh? Ley fuga y se muere. No, en aquella época no se la iban a aplicar, de hecho, ¿no? En los juzgados de Chihuahua no hay expedientes penales porque él jamás hizo tropelías en Chihuahua mientras estaba con Ignacio Parra. Los 5 o 6 expedientes que hay en el archivo histórico de Durango, ahí los podrás encontrar. Rey de Cel también aquí los analiza y desde hace tiempo existen porque fueron ciertos. No hay uno solo donde se persiga a Doroteo por haber herido, balaceado a fulano y tal. Todos son por ratero, por robavacas, bla, bla, bla. Bueno, entonces nos vamos más allá. Es gobernador del estado de Chihuahua, insisto, a unas horas de la frontera. Y los americanos quieren saber por qué ese individuo semianalfabeta es gobernador. Y alguien se entera de que su pasado es de no finísima persona, de bandido, y le pregunta
todo culiado, con mucho miedo. Oiga, el señor gobernador, pues por ahí dicen, a mí no me haga caso, las malas lenguas, ¿qué pasó? Que usted de joven, que usted antes de andar en la revolución, cuentan. La respuesta de Villa fue, sí, efectivamente, yo fui bandido, fui bandolero. Pero ¿qué hubiera hecho usted si al llegar a su casa encuentra a su hermana violada, abusada por los hacendados, que eran abusones, injustos, que hacían lo que... Villa justifica su pasado, Juan, pero siempre fue bandido. Es como el alacrán que se sube al sapo y le dice, ayúdame a cruzar el arroyo, porque si no me ahogo. No, porque si te subo me picas. No, ¿cómo crees? Encima de que me ayudas a pasar y te voy a picar. Pues lo cruza y en cuanto lo cruza le pica. ¿Por qué me picas? ¿Qué pasó? Es mi naturaleza, pues yo soy alacrán. ¿Cuándo es cuando se da la batalla de Carrizal? Eso es hasta... Ya te saco un poco de eso es ya con los americanos. Sí. Pero fíjate, no me lo has preguntado y lo podemos dejar para el otro programa, pero es otra cosa interesante. Villa invade Estados Unidos. Oye, Ajá. Columbus está a 6 millas de la frontera. Para adentro. Para adentro. El pueblo de este lado es Paloma, Chihuahua, Paloma. y de ahí se ve a 6 millas Columbus. En el 16 no había muro fronterizo, no había border patrol, Nomás había no había el gente el arroyo. Cualquiera entraba y salía. No, ni el arroyo, Juan. Porque los que se van a Estados Unidos son mojados, así los conocemos, ¿verdad? Porque cruzan el río y se mojan. Sí. Son mojados. Sí. Pero resulta que el río empieza en Juárez, viene desde arriba, las Rocallosas. Ujú. Llega a Juárez y ha de llegar a su causa y desemboca en el Golfo. De Juárez a Tijuana no hay río. Ah, ok. Entonces el que cruza de Juárez a Tijuana, ese no se moja, ese no es mojado. El río empieza en Ciudad Juárez, no empieza en Tijuana. Y Columbus está a 130 kilómetros de Ciudad Juárez. Entonces ahí no hay río. Entonces Villa ataca en la noche, los agarra dormidos. De los 80 que entran, agarran a 60 villistas, los matan, a otros los meten al bote. Y Villa mata ahí a 20 y tantas personas. De esas 20 y tantas personas, militares 17 y los demás civiles. Pues pierde la batalla Pierde de la Columbus. batalla, entra 100, 80, 90 y ahí había un fuerte militar, Campo Fugno, con militares americanos desde luego. Cuando ven las llamaradas que queman las casas y viva Villa y los gritos, ¿qué pasó? Y lo persiguen. Y de los 90 que eran, atrapan a 60 y tantos y los fusilan, los meten al bote y Villa con otros 10 alcanza a llegar a la línea. Van por él y están 200 hombres ahí. Villistas. Ah, cabrón. Atrás. Dijimos al inicio, los americanos. Dijimos al inicio del programa que Villa se hace, que esas acciones después de Celaya es para causar problemas al gobierno de Carranza. Sale con la suya. Porque a la semana de que Villa ataca ese pueblo, los americanos le declaran la guerra al gobierno mexicano. Pero gracias a las habilidades de Carranza, que ya era presidente, se evita la guerra. Lo que no se puede evitar es que los gringos se meten al estado de Chihuahua a buscar a un solo hombre en la famosa expedición punitiva. Llegan, eso fue en marzo el ataque, 20 días después llegan los gringos a todo el estado de Chihuahua y se van hasta febrero del año próximo. Casi 10 meses en el estado de Chihuahua. Bueno, para perseguir a un solo hombre, 10,000 personas. Bueno, hay que darles de comer a 10,000, a los caballos, a los hombres, mantenerlos. Es muy caro para perseguir a un solo hombre, que aparte no lo capturan. Nunca. Pero en esa época, o en ese tiempo de 10 meses, los americanos estrenaron armamento, aeroplanos, artillería, en el estado de Chihuahua. Y curiosamente, cuando se van en febrero del 17, meses después los americanos ingresan a la Primera Guerra Mundial, de metiches como siempre. ¿Qué pasó? Pues que Chihuahua les sirvió de entrenamiento, hay quien los espiaba. Claro. El pretexto fue Villa. Vamos a perseguir a ese hombre. Ni madre. Fueron a Chihuahua a entrenar, a prepararse para ingresar a la Primera Guerra Mundial. Pero como dijo Felipe Calderón, haya sido como haya sido, Villa provocó eso, ¿verdad? ¿Y O cómo sea, esa es la grandeza de un personaje como este. ¿Qué tan cierta es la historia de que a través de John Reid, el periodista norteamericano que vino a narrar las tropelías de Francisco Villa, es retirado de la Revolución Mexicana y luego lo mandan a Rusia a que cubra la Revolución de Octubre del 17? Y hay quienes narran que Lenin se fascina con Villa por los escritos de John Reid. ¿Es cierto? Eso es cierto, porque Reid viene a México
entrevista a Villa y la novela, historia o el trabajo que hace Ruiz, que se llama México Insurgente, Juan. México Insurgente. El sí. 80% de esos relatos, hay un capítulo que se llama El reino de Tomás Urbina. Entonces, Ruiz entrevista a Urbina y a Villa en La Zarca, en Santa María del Oro, en Mapimí, en Las Nieves. Ahí está Ruiz, hasta ese lugar fue Ruiz. Y como era comunista y los gringos en su propio país no lo querían porque era muy revoltoso, va a cubrir la Revolución Rusa del 17 y se hace amigo de Lenin. Se hace amigo de Lenin, que Ruiz está sepultado en uno de los muros del Kremlin. Es el único americano que está ahí. John Reed. Ahí está sepultado, en el Kremlin. John Reed, el periodista americano. Sí, porque John Reed muere de un infarto sorpresivamente estando en Moscú. Después de que cubre la Revolución Rusa, regresa a Estados Unidos. Ya es amigo de Lenin, le vuelve a invitar, se va por ahí en el 1922 y estando en Moscú muere después de la revolución. Pero obviamente que le platica lo que vio en la Revolución Mexicana, le platica del personaje que conoció, le platica de la existencia de un Villa, y Lenin conoce a Villa a través de lo que le compartía John Reed. Eso es cierto. Amigos, una última pausa y regresamos con ustedes. Si eres amante del chocolate, ven a conocer Chocolatería Cacao, donde encontrarás una gran variedad de chocolates, bebidas y derivados de cacao para todos los gustos. Te esperamos en calle Canoas 201, esquina con Fénix. Chocolatería Cacao. Visita nuestro showroom dentro del Museo 450. Apoya y adquiere productos de diseñadores, artistas, artesanos y creativos locales. Te esperamos. Grupo Creativo Durango. Gilberto Jiménez Carrillo es director de la Biblioteca Pública Estatal José Ignacio Gallegos Caballero y es un experto en el tema de Francisco Villa. Yo quiero finalizar la entrevista, amén de que hagamos otras, porque el tema se va a prestar a muchas cosas. Es en Durango capital, la gente que nos está mirando, la gente que está en sus casas en este momento, Gilberto, ¿tienen razón de tener una defensa o un encono tan apasionado en estos tiempos contra el personaje en mención, Francisco Villa? O sea, ¿vale la pena las discusiones que hay entre quienes lo defienden y entre los que lo odian? Ahora sí que por oídas, porque ya no queda nadie de gente viva de aquella época, pero hay enconos y pleitos y discusiones fuertes entre los mismos miembros de la sociedad duranguense por este tema, bandido o héroe. ¿Qué opinas? Mira, es como cuando vas a la feria y te regresas y te preguntan cómo te fue. Entonces platicas bien o mal de la feria según cómo te haya ido en ella. En el caso de la gente de Durango, la gente que tenía dinero, las familias de abolengo, sí fueron perjudicados por la revolución, pero no por Villa, porque Villa estuvo pocas veces en Durango. Estuvo como bandolero encerrado en el Escortel Juárez. La próxima vez que Villa viene a Durango es en el 15, déjame te digo, julio del 15 viene a poner de gobernador a Máximo García, hermano de Juan García, el de la calle. Sí. Máximo era hermano de Juan y Villa va a su boda en junio del 15 en Lerdo, se casa con Carmen Torres, Máximo García, y de sus pistolas se lo trae y lo deja de gobernador en Durango. Ya había pasado lo de Celaya, ya no tenían la misma fuerza y dura nada más 2 meses Máximo García y lo echa Carranza. La otra es del 18-19, se me pela ese dato, que está en las goteras, ahí en la colonia Hidalgo, que ahora que se llamaba la Labor de Guadalupe. Esas tierras eran de la familia Bracho, si mal no recuerdo.
Y ahí Villa se dispone a atacar Durango, pero no lo hace porque le platican que hieren a Martín López en la tinaja. Ya no ataca a Durango y va a auxiliar a Martín López, que muere 2 días después ahí en Santa Lucía, esas partes. Y la próxima vez que Villa viene a Durango fue el 1 de noviembre del 21, ya en Canutillo. Viene a saldar algunas cuentas de la hacienda, a donar algún dinero al orfanatorio. Es decir, Villa más vino con su tropa, Durango, ni como bandido, ni como revolucionario, a pedir préstamos forzosos, a despojar a la gente de las escrituras. A él no le correspondió. A él no le tocó eso. ¿Quién lo hizo? Los revolucionarios revoltosos, los que a Río Revueltos. Uno fue Tomás Urbina, que quemó la ciudad. Tomás Urbina, que asaltó la ciudad, que se llevó las campanas de catedral. Calixto Contreras un poco. Benjamín Gómez no llegó a tanto, no llegó a Durango, él nomás hasta Torreón, La Laguna, Zacatecas. Pero pues, bandidillos ahí de poca monta, ¿no? Al amparo de la revolución, pero pues le cagaron el moquito a Villa. Entonces Villa representa el azote de los ricos, el justiciero, y le echan la culpa a Villa porque finalmente la gente de Durango, hasta antes de Zacatecas, cuando los Arrieta cambian de bando, eran villistas, Durango era villista. Los duranguenses, generales duranguenses, los Arrieta, Calixto Contreras, Severino Ceniceros, Orestes Pereira, Toribio, no era Toribio. Toribio Ortega, ¿no? Toribio Ortega de Chihuahua. Eran villistas, entonces le cagan el muerto a Villa, pero yo creo que las generaciones que siguieron a las familias de esa época podrían decir que los despojaron, que les quitaron, pero a estas alturas, después de más de 100 años, es anecdótico, totalmente irrelevante si Villa les quitó o no les quitó, porque esto no le da ni le quita. O sea, Villa es un personaje que no pasa de moda, es infinito. Jamás vamos a dejar de platicar de Pancho Villa. Oye, y un día va a llegar un cuate y te va a decir, fíjate que mi abuela le conoció el lunar que tenía en la nalga derecha. ¿A poco? ¿Y por qué tu abuela le conoció el lunar? Ah, porque ella le pasaba el agua caliente cuando se bañaba en Canutillo, era la siguiente y se lo pasaba. Si tenía el lunar en la nalga derecha o en la nalga izquierda, es totalmente irrelevante porque no por eso perdió una batalla, ¿verdad? Pero es un personaje interesante que esas minucias se convierten en historias, leyendas, y da para mucho. Te invito a un segundo programa con un tema especial. Domingo Arrieta. Tenemos la ventaja de que ya no está el licenciado Enrique Arrieta para que... Bueno, podemos hablar de... Para la réplica, ¿no? Podemos hablar de Domingo Arrieta. Y mejor te pido, acepto la invitación, pero también te pido que hablemos de un asunto que no se le ha dado la importancia requerida, que se refiere a los 200 años de la toma de protesta de Guadalupe Victoria como primer presidente de México. El 10 de octubre de 1824, nuestro paisano tomó protesta como primer presidente, lo cual no es cosa menor. 200 años desde que tomó posesión Guadalupe Victoria. Exacto. Ya está. Nos ponemos de acuerdo para la siguiente fecha. Por favor, amigos, déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Gilberto Jiménez, ya ven ustedes, es un experto, es un hombre que conoce la historia, es un hombre que no tiene el apasionamiento que tienen algunos otros historiadores, respeta, reindece, lo cual le da a Gilberto pues un gran valor porque a Reindece lo han atacado y lo han vapuleado mucho por sus investigaciones sobre Villa. Y ya dices que es un investigador serio. Sí, es serio, es maestro en historia, egresado de la Universidad de Chihuahua, ha publicado libros muy interesantes y toca la parte esa que no nos atrevemos a hablar de Villa o que la conocemos superficialmente, ¿no? El bandido, el bandolero, el robavacas. Pues sí, pero él nos cuenta con pelos y señas dónde lo hizo, por qué lo hizo, quién estuvo presente, quiénes fueron los perjudicados y bajo qué circunstancias. Y como en todos los programas que hacemos en el periódico La Voz de Durango, nosotros respetamos las opiniones de ustedes, nosotros valoramos las opiniones de ustedes y desde luego en aspectos históricos, bueno, hay que documentarse, hay que leer a Gilberto Jiménez, que tiene también excelentes libros. Hay uno sobre Octaviano Meraz, el jefe de la Cordada, que pues en su tiempo persiguió al Tigre Parra y... ¿Lo mató? Lo mató y a Heraclio Bernal, ¿no? También. Y a Villa le perdonó la vida. Y ya platicaremos de eso más adelante. Gilberto, amigo, un gusto, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
y nos vemos en la siguiente entrega. Amigos de La Voz de Durango, muchas gracias por su atención. Gracias Diego Cervantes, nuestro productor, y David Enríquez por su atención. Muchas gracias. Escucha la expresión ciudadana sin intermediarios. La información más relevante del día de hoy, solo en La Voz de Durango.